Hola, ¿qué tal amigos de Posta Líderes? ¿Cómo están? Yo estoy muy contenta porque hoy está con nosotros un joven político mexicano. Es director actualmente del Infonavit. Está con nosotros Carlos Martínez Velázquez. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Carlos. Queremos también conocer un poquito sobre tu historia de vida. Tú naces un 27 de enero de 1985 en Tlaxcala. ¿Cómo fue esa primera parte de tu infancia? ¿Cómo te describes? Pues, crecer en un estado pequeño como Tlaxcala, pues siempre te ayuda mucho a relacionarte con las personas, a conocer a todo mundo, porque todo mundo se acaba conociendo ahí, a participar también en la vida social, política del estado, porque pues las familias siempre están en una participación constante de la política estatal, porque son estados como Tlaxcala, mucha parte de su actividad económica consiste en la participación política. Entonces, bueno, así fue muy interesante. Además, yo crecí con un gemelo, soy gemelo idéntico, entonces nos tocaban desde las confusiones de todo mundo, ¿no? Los maestros, fue muy divertido. Tus papás, o sea, sí. También las cuestiones en donde siempre dicen, yo soy el gemelo bueno o el gemelo malo. ¿Tú eras el bueno o el malo? Pues yo digo que soy el bueno, pero eso lo tenía que preguntarle al otro. ¿Y cómo es tu relación con él? ¿Sí son muy cercanos? Sí, pues sí, claro, ¿no? Desde que estás, ahora sí que en la panza de tu mamá estás en eso. Sí. Entonces, la verdad es fue una infancia muy divertida, porque te diviertes mucho en eso y esta idea de que la gente se confunde, quién sabe, se confundan realmente, pero siempre así, sí. Todos jugaban a que se confundían y que era parte de la diversión, ¿no? Entonces, pues fue una infancia muy divertida y luego ya me vine a estudiar a la Ciudad de México. Oye, estudias ciencias políticas en el ITAM. ¿Por qué te vas por ciencias políticas? Estudié ciencia política y economía en el ITAM porque era una carrera que te daban de manera conjunta. Y la verdad, la parte de la ciencia política creo que es lo más relevante para la economía. Es muy curioso, sí, ¿no? O sea, los economistas que solo estudian economía muchas veces pues solo se quedan en modelos teóricos, matemáticos, etcétera, sobre cómo funciona la economía. Y sin embargo, cuando ves esos modelos en la aplicación de los países, te das cuenta de que nada jala, o que no jala como esperaban. ¿Y por qué no jala como esperaban? Porque todas las relaciones sociales, humanas, etcétera, se construyen con base en acuerdos políticos. Claro. Entonces, ninguna sociedad puede funcionar al margen de los acuerdos políticos, y por eso muchos de los modelos económicos no funcionan. Entonces, parte de lo que ofrecía en ese momento estudiar en el ITAM era que te daba las dos perspectivas, y estudiabas más como, en Estados Unidos es como estudiar economía política, pues es un poco lo mismo, ¿no? Sabes economía, pero también sabes que muchas de las decisiones o modelos, pues al final acaban siempre pasados por un tamiz de una decisión política, un acuerdo social, sí, un tema estructural de un país, etcétera, que hacen que esos modelos que teóricamente deberían de funcionar perfecto, no funcionan así. ¿Y cómo fue esa transición de vivir en un estado pequeño como Tlaxcala a venir a la Ciudad de México? ¿Te adaptaste rápido? Sí, los primeros meses literalmente me dediqué a conocer la ciudad. ¿A turistear? Pues más que turistear, era como saber dónde estaba qué cosa y cómo podía ser autónomo dentro de la ciudad. Sí. Entonces era desde conocer las rutas de transporte de mi casa a la estación de camiones que me iba a llevar a Tlaxcala, claro, ¿no? Sí. Conocer las rutas de metro que me quedaban cerca de mi casa y cómo llegar a los lugares estratégicos de la ciudad, al centro de la ciudad, etcétera. Entonces yo iba haciendo mi mapa mental. En ese entonces era 2003, no había smartphones, no había maps. Era muy diferente la vida. No, yo tenía una guía Roji, que ya creo que la gente ya ni sabe qué es la guía Roji, pero pues era un libro con todos los mapas de la ciudad y tú ibas viendo por cuadrantes cómo se acomodaba toda la Ciudad de México. Y luego tenías tu mapa del metro. Entonces, sí, en el mapa del metro, pues tú ya sabías que si te bajabas en la estación Valderas o Zócalo, etcétera, sabías dónde salías, sí, y que te quedaba cerca. ¿Te llegaste a perder? Fíjate que no, justamente como que era casi un trabajo de ir anotando cómo te orientabas en la ciudad, ¿no? Cómo funcionaban los ejes, ¿no? Cómo van los ejes transversales, cómo funciona Insurgentes y Reforma. Todo eso te va configurando un mapa de la ciudad mental, pero que te ayuda a orientarte en la ciudad. Entonces fue primero muy divertido, ¿no? Porque Tlaxcala, pues todo lo hacías caminando.
Sí. Porque la vida ocurría en el centro y mis papás vivían en el centro de la ciudad. Entonces, pues, prácticamente toda la vida era caminando. ¿Y tú con quién llegas a vivir a Ciudad de México? Bueno, yo una casa donde había otros estudiantes. Ok. Y ahí nos conocimos, ¿no? Estaba una de Puebla, había gente de Sonora, de Mérida. Una casa como de estudiantes. Sí. Oye, ¿y de niño qué querías hacer? Pues no me acuerdo. ¿No te acuerdas cuál era tu sueño de niño? Pero bueno, poco a poco te fue llevando todo esto a la función pública. ¿Cómo fue la oportunidad de llegar al Infonavit, ser el director general del Infonavit? Tú llegas a los 33 años, el 14 de diciembre de 2018, tomas protesta. ¿Cómo llega esa oportunidad? Bueno, estuvimos trabajando con el presidente López Obrador desde, pues yo creo que desde 2017. Había un equipo que comandaba Román Meyer, que hoy es el secretario de Desarrollo Urbano. Estaba David Cervantes, que en paz descanse, pero que él fue el subsecretario de Sedato y quien llevaba todo el tema de la reconstrucción. Estaba Rogelio Jiménez Pons, que fue el primer director de Fonatur y subsecretario de Transportes. Entonces, ellos empezaron a invitar un equipo de trabajo que nos dedicamos a ver cómo se iba a hacer todo el desarrollo urbano, vivienda, etcétera, en el país. Contribuimos a todo el al plan de Nación, al plan alternativo de Nación 1824 en la campaña. Y luego ya, pues en la configuración de equipos, pues ya estaba en el Infonavit, ¿no? Entonces estuvo padre porque haber trabajado desde antes, conocer el diagnóstico desde antes y trabajarlo con un equipo que además todo el equipo de desarrollo urbano y vivienda, pues es prácticamente el mismo que venimos trabajando desde el 17. O sea, porque en un mismo equipo de trabajo ocupamos las distintas posiciones de liderazgo dentro del sector del desarrollo urbano y la vivienda y hemos venido trabajando ya más de lo que ha durado el sexenio venimos trabajando juntos. Entonces ha sido muy padre porque pues hemos crecido juntos, hemos visto consolidar una política que construimos juntos a partir de un diagnóstico que también se hizo de manera conjunta. Entonces ha sido una experiencia increíble sobre todo eso, ¿no? Que es un mismo equipo de trabajo el que viene trabajando desde el 17. ¿Cómo recibes el Infonavit? Y 6 años más tarde, ¿cuáles han sido los mejores programas y los mayores avances que ha tenido esta institución? Bueno, Infonavit siempre se caracterizó, desde hace muchos años se caracterizaba por ser una institución financiera muy importante, es de lo más importante del país, es parte de las instituciones sistémicas, o sea, quiere decir esto que son instituciones tan grandes que si desapareciera el Infonavit cambiaría o distorsionaría todo el sistema financiero mexicano. Entonces era una institución que se reconocía por eso, ¿no? Por dar créditos y demás. Pero parte del diagnóstico puntual que teníamos del Infonavit y que además el presidente lo recogió durante su campaña política tenía que ver con las quejas de las personas sobre los créditos. Sí. Entonces la queja principal era que el Infonavit era una usura y que la gente no se sentía satisfecha con los créditos que otorgaba. Y con el lema que conocemos, ¿no? Ay, saqué mi crédito en Infonavit, ya llevo 20 años y debo el triple, más. Sí. O sea, eso era una historia muy común. Entonces, era una institución sana financieramente, porque así la recibimos, pero por otro lado, acumulando una serie de injusticias y que el Infonavit un poco, pues yo creo que se hacía irresponsable, porque decía, no, pues yo ya otorgué el crédito, ya si la gente no puede pagar, pues, ¿no? Y entonces era una institución un poco irresponsable, lejana de la gente, etcétera. Entonces, lo que habíamos detectado en los recorridos de territorio era que tenías que revisar todo lo que había sucedido en el pasado y cambiarlo hacia adelante, ¿no? Entonces era hacer justicia y evitar que se repitieran esas cosas. Entonces lo primero que nos dedicamos a hacer, sobre todo el primer año, fue hacer un programa que es, yo creo que los programas más, bueno, es el programa más exitoso que ha tenido el Infonavit en su historia, de reestructura de créditos, que fue convertir los créditos que estaban en salarios mínimos a pesos. Entonces, ¿por qué? Porque estos créditos estaban denominados al salario mínimo, entonces cada año aumentaba lo que aumentaba el salario
y luego se le aplicaba una tasa de interés. Entonces, por más que pagar, aunque estuvieras al corriente, pon tú que tú en el año le habías abonado tu crédito 50,000, 60,000 pesos. El 1 de enero se borraba eso y tenías un saldo más alto. Entonces, para la gente era muy desesperante porque por más que pagaban, pues no bajaba el crédito. Sí, claro. Entonces, eso fue el primer programa que diseñamos, lo presentamos en febrero en una mañanera. Y a partir de entonces, pues ya 1.3 millones de familias prácticamente se han beneficiado de ese programa. Han cambiado su vida, o sea, totalmente, con un programa que les ha hecho descuentos a los créditos por cerca de 90,000 millones de pesos. Y que la gente vive una perspectiva de pago clara, cierta, su crédito ya no sube, ya no hay dobles tasas de interés, o sea, ya tiene una tablita de pagos, o sea... Y ya esa tabla no se mueve. No, esa tabla ya no se mueve, se queda fija. Le puedes dar a capital y puedes... Totalmente. Entonces, la gente tiene certeza de los pagos. Entonces, pero eso lo hicimos, o sea, el nombramiento fue en diciembre y en febrero lo presentamos. Entonces fue en un corto tiempo responder a una necesidad social que lo gritaban en las plazas, que reclamaban los créditos impagables del Infonavit. Eso fue una tarea muy importante de diseño. Y la otra fue empezar a hacer justicia de casos jurídicos, etcétera. El presidente señaló de manera muy clara desde el principio de que no se permitían los desalojos de las viviendas, ni que se vendieran las carteras a despachos jurídicos. Y fue encontrarnos ahí con una institución que había pues prácticamente privatizado, si se quiere poner así, toda la actividad de cobranza de cartera. Entonces, el Infonavit tampoco se hacía responsable con la gente de que les pagara, sino que vendía las carteras, ya sea que las subastara, ya sea que las diera a despachos jurídicos, y el despacho jurídico se encargaba, y la gente venía al Infonavit, oiga, quiero pagar, no, aquí no es la ventanilla, vaya a no sé qué oficina del despacho, quién sabe qué, o sea, imagínate la incertidumbre que le daba a las personas que decían, es que yo saqué mi crédito con el Infonavit. Pues sí, pero el Infonavit no te puede atender. Y ya la trae abogados, tu cartera pagar, pero entonces ya llegaban con quien tenía la cartera, quien tenía esos despachos, o sea, oiga, ¿puedo pagar 1,000 pesos? No se lo acepto, tiene que pagar 50,000 o sale de su casa. O sea, era una maquinaria puesta toda para sacar a gente de sus casas. Los desalojos, y que muchas veces tampoco les avisaban. Bueno, eso es otras historias, pero lo que yo decía, y un día se los dije en una asamblea, pero les decía, una institución como el Infonavit, que es una institución del Estado mexicano, no puede tener como parámetro de éxito la recuperación de cartera por la vía judicial. O sea, no puede ser un parámetro de éxito amenazar a la gente y sacarla de su casa. Eso es un parámetro de fracaso. O sea, una institución que está dedicada a darle vivienda a los trabajadores no puede montar una maquinaria para quitárselas. Sí. O sea, es sumamente perverso, pero además generaba pues esquemas de corrupción hacia abajo que eran increíbles. O sea, y eso fue parte de lo que nos hemos centrado en toda la gestión, ha sido reacomodar todo el tema de cómo cobras la cartera, cómo cobras los créditos. Entonces, hoy ya no mandamos nada jurídico. O sea, hoy prácticamente todo se atiende a través de mediación telefónica, a través de programas. No tenemos 14 programas disponibles donde la gente puede... No, pues quiero que me hagan un estudio socioeconómico, no, pues quiero que me hagan esto, o sea, y la gente tiene oportunidad de pago. Y entonces si puede pagar 500 pesos, pues 500 pesos. Hay mayor flexibilidad, vaya. Claro, o sea, es que la gente quiere pagar y el Infonavit no se puede negar al pago. Sí. O sea, el Infonavit tiene que aceptarlo y entonces a partir de que lo acepta, ver cómo cuadra el esquema de crédito. Pero el Infonavit tiene que estar del lado de la gente, del lado del trabajador. Entonces ha sido reconstruir la institución hacia una institución social, hacia una institución que está del lado de la gente y hacia una institución que no repite el pasado. Entonces la siguiente parte pues fue rehacer los créditos. Hoy los créditos ya no se dan en pesos, en tasa fija, el 5% patronal se va a abonar capital, son créditos que se pagan más rápido, que son más baratos, o sea, ya es la no repetición hacia adelante. No, imagínate, o sea, el beneficio para todos los trabajadores mexicanos que antes era pues imposible, como bien lo decimos a veces, hasta terminaban pagando su vivienda pues 3 veces más del costo
actual. Entonces creo que es una política pública que se implementó para cuidar precisamente a los mexicanos, y eso es muy bueno. Y referente a ello, dentro de las políticas públicas que se quieren implementar, hubo una reforma que el pasado mes de febrero Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, envía al Congreso de la Unión. Está todavía en proceso. ¿Qué contiene esta reforma al Infonavit? Bueno, lo primero que plantea esta reforma es que el Infonavit pueda construir vivienda, y la segunda es que las viviendas que se construyan puedan ser sujetas a un programa de renta social, donde el trabajador pague el 30% de su salario durante un periodo de 10 años, y después de 10 años adquiere el derecho de adquirir la vivienda y se le tomen en cuenta las rentas pagadas. Entonces básicamente es el foco de la reforma, esta nueva facultad del Infonavit para construir y este nuevo programa de renta a favor de los trabajadores, ¿no? Entonces eso es la reforma. Ya se aprobó por la Comisión de Vivienda, la Comisión de Puntos Constitucionales, y se está en espera de que avance ya en la nueva legislatura hacia el Pleno. Pero es una reforma sumamente importante, porque parte de lo que pasó en este periodo, por ejemplo, tuviste la pandemia en 2020, después tuviste un periodo de altísima inflación de los materiales de producción. ¿Por qué? Porque se desconfiguraron todas las cadenas globales de, por ejemplo, acero, vidrio, de muchos materiales de construcción, y se encarecieron enormemente en todo el mundo, pero pues que le pegó a los productores mexicanos. Y después tienes un periodo de una política monetaria restrictiva, o sea, las tasas del Banco de México, etcétera, pues hacen que producir sea más caro, porque tú normalmente rentas maquinaria, por ejemplo, y el costo de la renta pues está indexado a la tasa de referencia del Banco de México, o sea, todo se vuelve más caro. La tasa de referencia pues es el costo teórico del dinero. Entonces básicamente entre más alta sea la tasa, pues es más caro el dinero. Entonces eso fue lo que empezó a suceder. Entonces hay un desbalance hoy de oferta y demanda. Tienes trabajadores que se han visto beneficiados por una política salarial que ha impulsado el presidente, de aumentar salarios, de que tengan más dinero en los bolsillos. Entonces hoy las personas están mejor, porque esa política salarial ha sacado a 4 millones de personas de la pobreza. Pero por otro lado, del lado del productor, tienes una serie de condiciones que han hecho muy complicado producir más vivienda. Entonces la reforma se lanza con el objetivo de que se pueda impulsar la mayor producción de vivienda, pero que esta producción además tenga un sentido social. No vas a producir vivienda para venderla, y menos venderla a los costos de mercado. Lo que busca es una reforma para poner departamentos en renta, ¿no? Donde el Infonavit se quede como dueño de la vivienda durante 10 años, pueda utilizar sus recursos en esa construcción, en el mantenimiento de esos edificios, porque van a ser del Infonavit, etcétera, ¿no? Entonces se da en un momento oportuno, porque es un momento donde creemos que es importante pues que haya más construcción de vivienda. Wow, bueno, esta reforma va avanzando, ya sería tarea de la próxima legislatura, que comienza a partir del 1 de septiembre, el analizarla, el discutirla y en su caso aprobarla para beneficio, por supuesto, de los trabajadores mexicanos. También has sido un director muy activo dentro de la comunidad LGBTQ+. Te has metido hasta en problemas con los trabajadores de aquí por poner la bandera, que vimos que fue todo un alboroto. ¿Cuál es tu postura referente a esto? Bueno, no, o sea, yo creo que hay que identificar bien, ¿no? El problema es de quien sufre de homofobia, de discriminación, etcétera, ¿no? Son los que tienen problemas con el tema. En el caso de nosotros, pues lo que hemos impulsado es una política de igualdad y no discriminación laboral. Claro. Instalamos primero un comité de igualdad y no discriminación. Este comité ha dado muchos resultados, porque ha sido meternos a todas las áreas que se invisibilizan. Claro. Uno fue género, ¿no? O sea, en Infonavit no había estadísticas de género. Entonces, por ejemplo, nos pusimos a revisar qué diferencias había entre hombres y mujeres para otorgarles crédito, etcétera, y sacamos el programa Mujer Infonavit. También nos dimos cuenta que el Infonavit era una institución que, si bien empleaba el 57% de su fuerza laboral en mujeres, al inicio de la administración el 18% eran puestos directivos. Sí.
Entonces ha sido implementar estándares internacionales que hemos llevado ya que el 30% de nuestros directivos sean mujeres y vamos creciendo el número de mujeres en puestos directivos. En el tema de las poblaciones LGBT lo mismo, o sea, tenías un tema de discriminación sistemática donde no había una visibilización de la población, pero además hacia afuera, o sea, porque uno tiene que estar siempre temas internos de la institución, pero también externos. Y entonces en lo externo, pues nos tocó hacer una guía de atención a la población LGBT y trans, ¿no? O sea, para desde tomar en cuenta el pronombre que quiere usar la persona, claro, etcétera. Eso son guías de atención hacia afuera y hacia adentro también flexibilizar, por ejemplo, antes estaban solamente las licencias de maternidad, hoy son permisos que se da a la persona por adopción o nacimiento, sin importar si es, por ejemplo, la persona gestante o no, etcétera, ¿no? O sea, ha sido flexibilizar internamente todas nuestras políticas, ¿no? Y eso, desde luego, pues a la población que tiene problemas, ¿no? Como la homofobia, etcétera, pues les causa mucho revuelo, ¿no? Cosas que deberían de ser normales, porque son derechos humanos. Defendemos los derechos humanos. Entonces, pues sí ha sido un tema bien relevante. Y el episodio que tuvimos el pasado 4 de junio, pues fue atípico, violento, como lo he referido, pues un acto de homofobia. Pero también creo que la población dentro del Infonavit pues sabe que somos una institución aliada, claro, somos una institución que ha defendido los derechos y que no nos vamos a mover de ahí. O sea, sería un retroceso enorme después de 6 años promoviendo y mejorando las políticas de la población LGBT, dar un paso atrás. Entonces, al revés, ¿no? O sea, se tiene que ir ampliando el espectro, se tiene que ir siguiendo, no dar por sentado nada. A veces en la Ciudad de México se da por sentado que es un tema superado, ¿no? Que todos están de acuerdo con los avances que ha habido en materia legislativa, ¿no? Porque aquí en la Ciudad de México desde hace muchos años pues se legisló, claro, las sociedades de convivencia, el matrimonio igualitario, la interrupción legal del embarazo. O sea, son causas que hemos defendido además desde la izquierda. O sea, pues no puedes pensar que el Estado tiene que promover un modelo conservador de familia o meterse en el cuerpo de la mujer. O sea, de ahí defendemos todo lo que sea progreso y lo vamos a ir defendiendo. 2 últimas preguntas porque ya se nos acaba el tiempo, querido Carlos. Quisiera preguntarte cuál es el legado que quieres dejar en el Infonavit y qué viene para ti, porque se acaba esta administración, pero continúas, no continúas, ¿qué va a pasar? Bueno, primero yo creo que el legado es desde mi perspectiva lo que hemos hecho para transformar la vida de millones de personas y creo que el legado lo va a decir la gente. Haber convertido estos créditos de salarios mínimos a pesos es una cosa muy importante, que le ha quitado el peso a las familias enormemente, un peso que sentían que no iban a poder pagar su casa, que no iban a tener seguridad de su patrimonio. O sea, eso para mí yo creo que es de lo más importante que podemos dejar, y además fue el mandato principal que nos dio el presidente de la República. Después hay otras cosas que a mí personalmente me gustan mucho. Por ejemplo, esta cosa de unir tu crédito con quien quieras. Padrísimo, ¿eh? Es de los mejores programas, sí, de los más exitosos. Porque antes no existía esa posibilidad. Y es padrísimo, o sea, porque tú realmente o sea, la mayoría son créditos familiares, es decir, que lo usan padres e hijos, hermanos, etcétera. Pero es muy padre el programa porque le permite a las personas elegir con quién quieren vivir, pero además se pueden comprar una casa más grande, claro, porque juntas los créditos. Entonces es un programa increíble que creo que difícilmente son de las cosas que ya se van a quedar. Y la otra parte tiene que ver con el fomento cultural. O sea, vamos a dejar un museo, el Museo Nacional de la Vivienda, vamos a inaugurar antes de irnos la Biblioteca Nacional de la Vivienda, y son 2 aspectos muy relevantes, porque el Infonavit no puede estar cerrado hacia la discusión social. O sea, no solo es una institución financiera como se veía, es una institución de seguridad social. Entonces el museo problematiza desde cómo se ve el derecho a la vivienda, qué elementos contiene ese derecho, qué impacto económico, social, etcétera, tiene hacia la población. Y la biblioteca abre hacia el público de manera, ya como una biblioteca pública,
un acervo acumulado de años. Aquí el Infonavit acumulaba y acumulaba libros de colecciones de arquitectura, desarrollo urbano, de vivienda. Es la colección más importante del país, que estaba cerrada, podía solicitar acceso, etcétera, pero no era una biblioteca pública como tal. La vamos a sacar hacia la calle, va a ser una biblioteca pública que no vas a necesitar nada para entrar. Wow. Y la idea es a partir de ahí detonar discusiones sociales en torno al tema de la vivienda. No tenemos que tener miedo a discutir con la sociedad sobre el rumbo de la vivienda. Y quien tiene que generar esa discusión es la sociedad, la academia misma. O sea, no podemos estar nosotros direccionando, o como durante muchos años pasó aquí en el Infonavit, solo se escuchaba la voz de los desarrolladores de vivienda. Sí. ¿Por qué vas a escuchar la voz también de quienes destruyeron el territorio? Como fue durante muchos años, desarrolladoras de vivienda que solo buscaban el lucro. O sea, ¿por qué no volteamos a ver las soluciones que la propia sociedad tiene en torno a la vivienda? Cooperativas de vivienda, frentes de deudores. O sea, nosotros nos hemos sentado a dialogar con distintas posiciones políticas y sociales en torno a la vivienda, y la biblioteca lo que busca es ser este centro de discusión y de apertura hacia todo lo que se refiere al tema de desarrollo urbano y vivienda, porque desde mi perspectiva falta esa ciudadanía política en torno a ese tema. Okay. O sea, en otros países hay luchas políticas y es parte de las campañas políticas y es parte de la lucha de clases, lucha de partidos, lucha de ideologías sobre cómo provees vivienda, desarrollador, a las personas, quiénes deben de jugar en esa provisión de vivienda, y cómo la ciudad o los territorios de una ciudad se van tomando, reconvirtiendo para ser de ser zonas industriales a de vivienda. Son decisiones políticas y acuerdos sociales muy importantes que no se pueden dejar más que en la sociedad misma. Y eso es lo que buscamos problematizar hacia la parte cultural del Infonavit, y que ha sido una inversión muy importante de ir perfilando al Infonavit sobre también un canal de discusión social, cultural, sobre el tema de la vivienda, ¿no? Entonces eso, son de las cosas que vamos a dejar y que son muy importantes hacia adelante. Carlos, te agradezco mucho que nos hayas brindado la oportunidad de platicar contigo. Conocimos un poquito más de tu historia de vida, conocimos esos retos, avances, dificultades que se han vivido de cerca por parte de esta institución del Infonavit, los avances para las personas mexicanas, muy, muy importante también ese sentido humano que has tenido para las minorías. Es un avance muy, muy importante en cuestión de institución y en cuestión también de persona. Te agradezco muchísimo haber estado con nosotros en Posta. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Mi nombre es Elizabeth Cano. Recuerda que tus retos son más fuertes que tus miedos. Yo te veo en otro capítulo.